De la Marcha de la Justicia, en el caso del presidente Otto Pérez Molina, quien, pues, según todas las indicaciones, habrá de dejar de serlo dentro de poco tiempo. Pasamos ahora a conversar sobre los afanes políticos, los afanes electorales. Este próximo domingo hay elecciones generales en Guatemala y dos campañas distintas. La campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza y la campaña del Partido de Avanzada Nacional han dado a conocer recientemente encuestas que cada una de ellas ha mandado a hacer. Hoy nos acompaña el encuestador del Partido de Avanzada Nacional, quien es Rafael Jiménez. Él es mexicano, es experto en estudios cualitativos y cuantitativos. Se lo voy a decir así brevemente. Él ha sido encuestador de dos grupos importantes de diarios en México, el grupo del diario Reforma y el grupo de los diarios Milenio. Él ha sido también encuestador de la campaña de Vicente Fox y encuestador del gobierno de Felipe Calderón. Él trabaja en Guatemala junto a Dick Morris, que es el consultor estadounidense que apoya a Juan Guillermo Gutiérrez en su esfuerzo electoral. Y está con nosotros también el experto Juan Pablo Pira. Él es consultor de opinión pública de ACIES, es matemático de profesión, es experto en muestras y en mediciones cuantitativas. Gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ustedes. Gracias. Y si nos permiten, vamos a mostrar rápidamente las primeras gráficas de ambas encuestas para que vayamos haciendo discusión de los elementos. Les mostramos primero entonces, vamos a ver, ¿cuál es la primera gráfica que nos presentan? Rápidamente nos van a presentar, en cuanto desaparezca la publicidad de nuestra pantalla, nos van a presentar la primera gráfica. Esta es de... Esa es la encuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? Manuel Valdizón aparece con un poco más de 24 puntos y Sandra Torres aparece prácticamente en 22 puntos. Jimmy Morales aparece con 14 puntos porcentuales. Vemos ahora la encuesta realizada por la firma de Rafael Jiménez con esa misma pregunta. Preferencia electoral. En primer lugar, nos aparece Manuel Valdizón con 20 puntos, Sandra Torres y Juan Guillermo Gutiérrez empatados con 18 puntos en segundo lugar, y Jimmy Morales nos aparece en tercer lugar con 17 puntos. Dejamos ahí los primeros elementos y arrancamos esta discusión, Gustavo. Claro. Es una diferencia grande la de tu encuesta con la de la UNE. Sí, así es, y hemos visto eso. Yo lo primero que veo es que hay encuestas que no han registrado el cambio que ha ocurrido en Guatemala en las últimas semanas, que ha sido drástico. Durante mucho tiempo las fuerzas convencionales, las fuerzas partidistas convencionales dominaron 60-65% del electorado, y eso se perdió a partir de este proceso que ustedes acaban de justamente entrevistar a la fiscal, y recientemente cambió drásticamente y han emergido candidatos, fuerzas nuevas como Juan Gutiérrez, como Jimmy Morales, que hace unos meses no era concebible en el escenario político de Guatemala. Pero no ahora obstante, cambió. pones a Jimmy Morales casi hasta el No, sótano. en realidad los ponemos muy parejos. En realidad 18 y 17 puntos. Sí, son fuerzas muy parejas, Jimmy Morales, Juan Gutiérrez, y con muchos son las fuerzas emergentes. Las otras fuerzas, UNE, Líder, antes el Partido Patriota, antes de todo esto que les ha tocado vivir, estaban antes mucho mejor posicionados, han ido perdiendo fuerza en las últimas semanas, sobre todo Líder y UNE, ¿no? Rafael, es normal que los observadores cuestionemos el hecho de que la encuesta que normalmente manda hacer la campaña de cada candidato suele posicionar mejor al candidato. ¿Cómo se justifica que Juan Guillermo Gutiérrez solo aparezca en esa posición en la encuesta que ustedes desarrollan para su campaña? Yo diría que es absolutamente cuestionable, pero primero hay que decir, absolutamente necesario explicar quién paga las encuestas, tener claro la veracidad de la información. Yo creo que muchas de las encuestas que circulan en las campañas de México, de Guatemala, de El Salvador, que me ha tocado a mí vivir, son en realidad encuestas pagadas por candidatos, y a veces las ponen en medios, y eso hace parecer hace parecer a candidatos que no están muy fuertes como muy fuertes. Aquí en Guatemala lo vimos. En las últimas encuestas del proceso de hace 4 años, la discusión era si Otto Pérez iba a ganar mayoría absoluta o no. En la primera vuelta, sí. 47, 48% que no sacó, y eso es lo que se publicó al final.
Entonces eso no es novedoso, pero lo que sí es muy importante es decir exactamente quién pagó la información, porque eso sí es una deshonestidad. Bueno, pero no nos contestas. ¿Por qué se justifica que Juan Guillermo está en ese lugar? Exacto. Ahora vamos a pasar al caso que me interesa a mí. Yo creo que en este caso en Guatemala hay varias encuestas que no han registrado la fuerza de los candidatos emergentes y nosotros hemos sido muy cuidadosos en tener la boleta completa en cada encuesta y en cada medición que ha estado, y a mi forma de ver hay algunas encuestas que no han puesto a los candidatos completos que están ahí y por lo tanto perdieron la oportunidad de medir el fenómeno de las fuerzas emergentes. ¿No es que la muestra de ustedes esté más centrada en ciertas zonas, en ciertos segmentos? No, al contrario, yo diría que es exactamente el mérito de la muestra de nosotros, que tiene la proporción correcta. Hemos trabajado con el padrón, con la lista de centros de votación que está trabajando justamente el Tribunal Superior Electoral y definitivamente creo que hemos llegado a todos los puntos del país. Juan Pablo, ¿te sorprendería mucho que Juan Guillermo Gutiérrez tuviera un rendimiento como el que nos está diciendo esta encuesta en primera vuelta electoral? No tengo datos para cuestionarlo porque al momento, digamos, yo no he hecho la medición. Sin embargo, si hay algunas cosas, digamos, de esta muestra que me resultan sorprendentes. Por ejemplo, el grupo que con mayor frecuencia aparece por educación es el de diversificado. Si sabemos que la educación promedio de la Fuerza de Trabajo de Guatemala son 5 años, .9, y a eso me da algo que pensar. También la proporción indígena ladino. 40, 60. ¿Y en la muestra? 29, y justamente nosotros cuidamos ajustar, ponderar precisamente por esos datos. Ahora, que por cierto, eso subiría más a Juan Gutiérrez. Yo no creo que Juan Gutiérrez sea un candidato indígena y de gente sin educación. Favorecido por población indígena y por personas con escasa educación. ¿Esa es tu percepción? Esa sería mi percepción, que ese no es su situación. Sí, de hecho lo hemos estado cuidando y viendo, efectivamente, cuidando estos datos como bien mencionas, y definitivamente esos son los datos que hay que cuidar en Guatemala, porque es muy diferente el voto de la zona de la ciudad de Guatemala que el voto de las comunidades y población indígena. Y definitivamente hemos estado muy cuidadosos en eso. Ahora, nosotros somos los únicos que desglosamos de esta manera la información. O sea, he visto todas las otras encuestas. Muchas dicen, cuidamos población urbana rural, te dicen. Pues eso no es suficiente en una muestra, ¿no? O sea, no es suficiente. Bueno, ahora, comparemos con la encuesta de la UNE. Es decir, la selección, la forma de cómo explica la encuesta de la UNE, cómo construyó su muestra. Yo ahí sí tengo mis reservas. A ver. Dicen que es en los objetivos una encuesta para medir diputados. Sin embargo, la única pregunta sobre diputados que hay no pregunta lista nacional ni departamental, sino diputados. Ok. No sé qué va a pasar ahí. Ajá. Y después tiene 14 de los 22 departamentos. Si era que les interesaban esos 14, entonces la pregunta posiblemente debió haber dicho los diputados por ese distrito. Entonces, bueno, ahí vienen cosas. Entonces, de ahí vienen otras situaciones así que levantan banderas rojas. Y definitivamente hay que estar siempre dispuestos a dar la cara cuando se hacen encuestas. Ser objeto de cuestionamiento y responder a los cuestionamientos. Exacto. Sí. Y además, cuando ocurra la elección, estar dispuestos a responder y dar la cara de qué pasó. El asunto de las encuestas que he visto yo, por lo menos en México, en Guatemala, que hemos encuestado muchas veces en El Salvador, es que viene una elección, se equivoca rotundamente el encuestador y pasa como si nada a la siguiente. Pero aquí lo que hay que hacer es dar la cara, estar aquí presentes, discutir con quien sí sabe, ¿no? Y definitivamente rendir cuentas una vez que acaba la elección. Juan Pablo, decías que había otros puntos que te despertaban sospecha de la encuesta de la UNE. Bueno, la de la UNE pareciera que sí había intención de publicarla desde el principio. Dice que es de la UNE y que la realiza Sedatos. Entonces, no se trata posiblemente de la encuesta interna,
sino sí había una intención de difundirla. de difundirla. Pero digamos que también es lo mismo de la campaña de Juan Guillermo. Ellos Bueno, también esa se han no acercado dice- con su encuesta a presentarla públicamente. Bueno, el asunto que se presenta no dice quién realiza ni quién paga. Ya. Y eso, digamos, sí es una cosa de que es más o menos un estándar que hay que poner. Es un estándar universal decir quién la hizo y quién la paga. Definitivamente nosotros en principio no queríamos publicar encuestas, pero sí vimos una situación caótica con las encuestas. En primera, no coinciden entre sí. Una encuesta publica con 102% hace unas semanas. Otras encuestas dicen que va uno que va muy arriba y ya no creemos que eso que se sostenga en la realidad actual de Guatemala. Señores, estamos discutiendo en torno a la posición de Sandra Torres, que en la encuesta de la UNE aparece en segundo lugar, o a la posición de Juan Guillermo Gutiérrez, que en la encuesta del PAN aparece en segundo lugar. Pero discutamos del primer lugar. Lo que muestran las dos encuestas en términos generales es lo mismo que han mostrado la mayoría, una tendencia hacia la baja. ¿Lo percibe así, Rafael? Definitivamente el candidato... Valdizón. Esta encuesta era para medir elección presidencial, sobre todo, que es muy importante esa distinción. Definitivamente Valdizón llegó a tener arriba de 30% y ahorita ya no está ni remotamente cerca del 30%. Se volvió de ser un candidato con una ventaja importante a prácticamente estar al alcance de 3 candidatos, no de dos, sino de 3 candidatos. Valdizón perdió toda la ventaja que tuvo durante un buen periodo y eso creo que más o menos todo lo que se ha salido publicado lo ha reflejado, ¿no? Juan Pablo lo ve de la misma manera. Yo sí miro un descenso. Es normal de que el que empezaba en el primer lugar, Claro, descienda. en la primera encuesta parece que va a ganar en primera vuelta y se va bajando. Ha pasado. Pero yo creo que en esta situación ha sido un poco más fuerte de lo usual. Y el hecho de que no tiene sanciones por parte del Tribunal Electoral, que no tiene publicidad en televisión, que sigue siendo la forma básica de comunicación, han castigado severamente al candidato Valdizón en los últimos días. Ahora, hablemos de los electorados. Es decir, bueno, me decías que te daba desconfianza el hecho de que había un énfasis en gente de diversificado, etcétera, en la composición de la muestra de Rafael. Bueno, es una cosa que me resaltó y yo dije, bueno, esto sí no es usual. Pero De todas maneras, no tenemos una proporción desproporcional de niveles socioeconómicos altos o medios. La encuesta tiene una buena representación de población de pocos ingresos. Rafael, tu encuesta su muestra está basada en Padrón 2015. 2015, que ya por fortuna es disponible. Centros de votaciones. Centros de votaciones que con además, votantes asignados centro por centro. exacto, que además por fortuna en Internet ya es disponible toda esta información, que es un gran avance en relación a elecciones anteriores. Es muy viable trabajar ahora con la lista de centros de votación, que además tienen el número de votantes que va a tener cada elección y están ahora más dispersos, mejor dispersos en el país que en elecciones anteriores. Ahora, usualmente, ¿cómo construís tú una muestra? bueno, siempre es más o menos el mismo proceso y yo creo que cualquier encuestador hace algo parecido. Lo primero que uno identifica son las zonas en las que va a interesar reportar. Digamos, si me interesa reportar la ciudad capital o no, si me interesa reportar, qué sé yo, Occidente, Altiplano, Costa Sur o alguna cosa así. Creo estas regiones Se pone el énfasis sobre esa zona. y se pone un énfasis numérico en algunos casos. En la encuesta de la UNE vemos una corrección con pesos. Es más o menos usual eso en las encuestas, digamos, no tanto las políticas, porque aunque sí es frecuente en las encuestas de hogares, digamos, de los institutos de estadística. En las políticas a veces los candidatos se ponen algo tensos cuando le dicen, mire, usted aquí de 1000 boletas hay 400 que son para usted, pero su porcentaje no es 40, sino fíjese que es 32. ¿Pero por qué? Es que mire, esto tiene pesos y eso no mucho les gusta. Ahora, Entonces Juan se Pablo. acostumbra mucho un autoponderado. Juan Pablo, una de las quejas que se le hace a todas las encuestas aquí en Guatemala es que no miden en realidad el voto rural. ¿Es cierto esto? Yo pienso que es una crítica de hace como 20 años que se ha quedado. Ya al momento... Pero que Sandra Torres y su campaña nos repite cada vez que nosotros presentamos una encuesta. Dicen que no se pondera suficientemente bien el peso de la población rural. No sé, digamos, las muestras que he visto de parte de Víctor Borge, que es el que les ha trabajado a ustedes, sí tienen una representación rural adecuada.
¿Cuál es el porcentaje apropiado, Rafael, de población rural versus población urbana en Guatemala? En el caso, miren, el dato más importante y relevante es el de la zona metropolitana de Guatemala, porque es donde más se concentran votos y, si no me equivoco, son alrededor de 1/3 de los votantes están en la capital y los municipios alrededor de la capital. Después de eso tenemos que ser muy cuidadosos de ir a todas las regiones. No debemos demostrar por 14 de 22 departamentos, regiones y demás. Debemos ir a los 22 porque cada voto vale exactamente lo mismo. Vale lo mismo el voto del lugar más remoto de Guatemala que el voto de la ciudad de la capital. Entonces, tiene que ser una muestra que abarque exactamente todos las regiones y las 22 departamentos de Guatemala. Y eso es lo que hay que cuidar exactamente la muestra. Nosotros tenemos eso perfectamente cuidado y antes era más difícil obtener listados completos para tener esas unidades muestrales. Por fortuna, esta lista de 2015 está muy completa. Es muy completa y permite hacer mejor que nunca este ejercicio de llegar a las áreas rurales. Voy a hacer una pregunta que es clave aquí para mucha gente que nos está viendo. Y es la función de las encuestas sobre el votante. Es decir, usualmente la gente tiende a pensar que las encuestas inciden en el voto. El bandwagon effect que le llaman, ¿no? Y precisamente por eso muchos candidatos se esfuerzan por presentar sus propios resultados. Ahora, ¿es cierto ese efecto? ¿Es determinante ese efecto? La verdad es indemostrable, porque tendría uno que poder establecer un país con encuestas y un país igual sin encuestas y ver dos procesos electorales iguales. Y no existe tal cosa como un país sin encuestas. No es posible hacer eso. Señores, entonces, la verdad, yo creo que esa es una cuestión de esas imposibles de determinar. Pero como ha dicho Rafael, digamos que un encuestador, como él, habrá de responder al día siguiente de las elecciones por los resultados, una vez que ha presentado una encuesta como la actual. Que de dar la cara y decir lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Pero definitivamente es un efecto indemostrable, pero los candidatos se preocupan mucho por este tipo de cosas y las campañas se preocupan mucho. Yo lo que creo que es indudable en Guatemala es que Guatemala cambió desde hace primero unos meses y muy fuerte de unas semanas para acá, y que eso es lo que están reflejando las encuestas recientes. Un gran cambio en la mentalidad de los guatemaltecos de qué es lo que pueden hacer con su voto. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos dice que se está comentando en este momento en redes sociales sobre estas encuestas que hemos presentado y la discusión alrededor de ellas. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Nos dice Linda, nunca miden el voto duro, que al final es el voto rural. Solo sacan las de la vuelta de la esquina. Nos dice la sopa. Ese es un motivo para postergar las elecciones, están manipulando al votante. Bueno, creo que cada partido pondrá sus encuestas a su conveniencia para buscar votos. Y Elizabeth, muchos partidos, no solo la UNE, se han aprovechado de la gente que está exigiendo justicia. Aparte de los mensajes que tenemos esta noche, vamos a la pausa, a los deportes y al regresar entramos al debate. Cristians, Manolo Castillo y Carmen Lorena Ortiz. El tema será Privilegios Valdetti. Ese también es nuestro hashtag de la noche. Privilegios Valdetti. Hablamos acerca del traslado de la ex vicepresidenta hacia la cárcel de Santa Teresa y también, por supuesto, de la orden de captura en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Privilegios Valdetti, nuestro hashtag de la noche.